Dallas Mavericks acaba de quedar fuera de todo tipo de postemporada, no solo de los playoffs del 1 al 8, digamos, sino también del play-in con la derrota de esta pasada noche contra Chicago Bulls. Una derrota que además resume brevemente en 48 minutos lo que ha sido la temporada de los Mavs. Y es un absoluto fracaso, hay que decir los términos, que Doncic en su quinta temporada se pierda los playoffs. Pero ¿es esto el fracaso de Luka Doncic? ¿Es esto el fracaso de Dallas Mavericks como organización? ¿O es esto un fracaso conjunto en el que cada uno podría haber hecho más? Pues bien, vamos a volver a ver un poco la temporada en resumen rapidito y sobre todo vamos a intentar dilucidar un poco el tema de quién tiene la culpa sobre este fracaso, ¿no? Hay que decir, como dije antes, los términos. Bien, la temporada de Dallas Mavericks a nivel deportivo empieza bastante bien. Es verdad que la plantilla es un poco corta de talento, al menos en teoría. Sobre todo el roster en cuanto a Big Men es muy corto. Javal McGee fichado como pivot titular, que además lo dice él mismo después de fichar. Dice, a mí me han prometido que voy a ser el titular. Javal McGee en 2022-2023. ¿Vale? O sea, eso ya es un concepto. No voy a decir que es un buen concepto, pero es un concepto. Ya la planificación de la plantilla entonces, pues desde un principio dejaba bastante que desear y ponía muchísima presión sobre los hombros de Luka Doncic. Una presión que Doncic pues aguantó bastante bien, un poco el roster de siempre, se pierde Jalen Brunson que fichó por New York Knicks y aprovecho esto para decir que me equivoqué con el caso Brunson porque en su momento dije que ese contrato que había firmado con los Knicks era demasiado grande. Creo que a la vista de todos está que yo me equivoqué y que los Knicks acertaron de lleno con un jugador que rozó el All-Star esta temporada y que no creo que vaya a entrar a ningún quinteto All-NBA, pero está en la conversación. Y eso pues es un jugador de muchísimo valor que dejaron escapar los Mavericks. Jugador que además llegó al mismo tiempo que Doncic, tenían una muy buena relación personal. En fin, lo ideal para tener en tu plantilla, lo dejas ir y termina de explotar, algo que ya había empezado a hacer en el tramo final de la temporada pasada y en los playoffs, en otro equipo. O sea que te quedaste sin esa producción y sin nada a cambio. Lo perdiste en neto. Bien. La temporada pues fue un poco lo que esperaba todo el mundo. Yo personalmente tenía al principio de la temporada vistas un poquito más bajas que la gente en general en cuanto a los Mavericks y sus resultados. Bien, en un principio me callaron un poco la boca. Estaban en 26 victorias y 21 derrotas en el momento que hicieron un traspaso que fue lo que terminó marcando la temporada para mal. Y mucha gente le ha echado la culpa al jugador por el que traspasaron en ese momento. Quiero decir ya que no es culpa de él. Bien, vamos a ver. 26 victorias y 21 derrotas, como decía, traspasan por Kyrie Irving. Un traspaso en el que pierden a Dorian Finney-Smith, un muy buen amigo, otra vez más, de Doncic, un jugador que complementaba bastante bien a Luka también, porque es un jugador muy bueno en defensa, también que pues anotaba sus triples con cierta regularidad, y también pierden a Spencer Dinwiddie, que era la segunda arma ofensiva del equipo hasta entonces y que obviamente ese rol pasó a ocuparlo Luka Doncic, no, Kyrie Irving, que es el jugador que obtuvieron en ese traspaso y el jugador pues al que como siempre se ha culpado en exceso de lo que ha pasado después con el equipo. Bien. Nico Harrison, que es el general manager de Dallas Mavericks, tiene una muy buena relación con Kyrie Irving y parece ser que eso es lo que también terminó haciendo que Kyrie dijera, oye, pues si me traspasáis a Dallas Mavericks está bien, no hay ningún problema, porque si Kyrie dice que no va a presentarse en un equipo, que podría hacerlo, pues obviamente no se hace ese traspaso, porque no vas a traspasar para no tener un jugador. Bien, se hace ese traspaso. Todos esperamos que siga habiendo más movimientos, porque ese traspaso fue un par de días antes del trade deadline, o sea, del final del periodo en el que se pueden traspasar jugadores. Todos esperábamos entonces que hubiese algún movimiento más para traer defensa, justamente porque Dallas Mavericks en el momento de hacer el traspaso es la 22ª defensa de la NBA y pierde defensa.
O sea que se convierte de forma casi obligatoria, digamos, en la peor defensa en la NBA, lo cual terminó siendo, salvando quizás San Antonio Spurs, que estaba ahí en cuanto a números, pero San Antonio Spurs esta temporada pues no es un equipo con el que quieras tener ningún tipo de comparaciones. Bien, entonces esperábamos que se trajese a alguien defensivo, ya sea en las alas, sea sobre todo un big man, habría sido lo más ideal porque lo que había en la zona, en la pintura de Dallas Mavericks, eso era una obra, una auténtica obra, y bueno, pues cómo trabajaban los pivos rivales. Ahora, los pivos de Dallas Mavericks les costaba bastante aguantar el ritmo durante toda la temporada. Dwight Powell, con todo el amor hacia él, pues no es un jugador que tenga que tener minutos incluso, ya no te digo ser titular, no tiene que tener minutos en una rotación de playoffs, y estaba ahí pues jugando que 25-30 minutos por partido, así a ojo. Eso no te va a llevar a ningún lado que no sea la lotería del draft, que es a donde han llegado finalmente, porque no se hicieron ningunos de los movimientos que se esperaba de Dallas Mavericks. Dejaron la plantilla un poco a medio hacer, porque conseguiste la segunda estrella para poner al lado de Luka Doncic, pero los dejaste solos. Entonces, Dallas Mavericks era excelente ofensivamente, porque es excelente el rendimiento que han tenido, sobre todo en los partidos que han jugado tanto Kyrie como Luka, porque los dos se han perdido algún partido desde entonces. De hecho, creo que, si no me equivoco, esto es a ojo, menos de la mitad de los partidos desde entonces han sido disputados por ambos jugadores, porque o Luka estaba fuera o Kyrie estaba fuera, pero sí que en lo que coincidieron dijimos, hostia, cuidado, porque hay muchísimo potencial ofensivo dentro de esta plantilla. Ahora tienes que buscar un equilibrio y algo de defensa. Como dije, eso quedó pendiente. Bien, el balance de victorias y derrotas de Dallas Mavericks se hundió porque no eran capaces de parar ni a un equipo de prebenjamines. Y pues esto llevó a un partido en el que se terminaron jugando la vida contra Chicago Bulls, en el que Luka Doncic disputó 13 minutos, si no me equivoco, jugó el primer cuarto, luego en el segundo anotó una canasta, hizo una falta y se fue en la Slovenian Night, es decir, la noche eslovena de Dallas Mavericks, tanqueando por completo, tirando el partido, un partido que terminó siendo relativamente apretado para que no lo jugasen, para ser un partido en el que no jugaron ni Kyrie ni casi Doncic, porque jugó pues eso, 12-13 minutos, y consiguió números que bastantes jugadores de Dallas Mavericks les gustaría firmar al final de un partido entero, en 13 minutos. Eso, pues, esa diferencia de nivel entre los jugadores importantes y los secundarios, pues en fin. También es un partido que no jugó Josh Green, que es probablemente la única satisfacción de la temporada de Dallas Mavericks. Habrá que ver qué hacen con él. Espero que lo mantengan y que no sean tan tontos como fueron con el caso de Jalen Brunson. Y ahora, pues el objetivo de Dallas Mavericks está claro, es que no juegue el próximo partido, que ya es el último de toda la temporada regular de los Mavs. Luka Doncic ni Kyrie Irving, se acaba el experimento, al menos por esta temporada, y buscar ese pick top 10, o sea, estar entre los 10 primeros en elegir en el draft, porque si no lo son, esa elección de draft se va a New York Knicks, debido al traspaso que hicieron por Kristaps Porzingis en su día. Porzingis, que por cierto, otra vez más, es un jugador que ahora mismo no está en plantilla, porque lo dejaron ir a Washington Wizards y su rendimiento mejoró en el momento que llegó a los Wizards, pero eso es algo ya que tenemos que hablar. Bien. ¿De quién es la culpa de todo este fracaso? Pues de todos. Es de todos. Es culpa de Nico Harrison, el general manager, por hacer el traspaso por Kyrie Irving, pero no intentar apuntalar esa plantilla que desde luego podría haber aspirado. Ya no te voy a decir al anillo, porque eso pues obviamente es el caso ideal, ¿no? Pero podría haber aspirado a llegar bastante lejos en playoffs, de haber tenido un equilibrio entre ataque y defensa. Hay que ser capaz de defender un poco al menos para poder sacar rendimiento. Y esto no es culpa de Kyrie, esto no es culpa de Luka, sino que es culpa de que pues no han tenido los jugadores ideales para rodearlos. Quiero decir, Dwight Powell, muy majo. Reggie Bullock, muy majo, capaz en defensa, pero él solo pues tampoco te va a elevar el nivel de una defensa. Christian Wood, no voy a decir muy majo porque, en fin,
Si veis los partidos en los que juega Christian Wood sabéis que muy majo tampoco es. Y eso sí, talento ofensivo, pero defensivamente es un cero a la izquierda. Quiero decir, el peor defensor de los Mavericks no es Luka, no es Kyrie, desde luego que no es Kyrie, que es un jugador capaz de defender a nivel decente, capaz, no siempre lo hace, pero capaz, sino que es Christian Wood. Es el peor defensor de esa plantilla. O sea, no he mirado números ni nada, he mirado partidos y dije, no es posible defender con este hombre. En fin. La culpa también es de Luka, por el estado físico al que llega a todas las temporadas y que yo creo que le limita también, porque Luka tiene un cuerpo brutal en sí, o sea, el concepto de Luka, un tío que mide 2 metros 3, que tiene fuerza, porque es un chico, pues es un fortachón en cuanto al cuerpo, no es explosivo de velocidad, verticalidad ni nada, pero es fuerte. Eso en defensa te puede ayudar, te puede hacer mantener el jugador enfrente tuyo. Por ejemplo, Lugens Dort es más rápido defensivamente, es más rápido en lateral. No quiero comparar a Doncic con Dort, pero lo que sí es el tipo de físico, bien que Dort es mucho más definido y atlético que Doncic, pero no se mantiene enfrente del jugador que tiene el balón Lugens Dort a base de es que soy súper rápido. No, es que le pone el pecho y dice, por aquí no pasas. A través de esto no vas a pasar, no vas a meterme el hombro y moverme. Y es así de fácil. Obviamente Lugens Dort también es un poco más rápido, como dije, en velocidad lateral y eso ayuda. Pero parte de eso es tener ganas de defender y tener pues esas ganas de poner el pecho entre tu jugador y la canasta. O sea que Luka Doncic tiene su parte de culpa por no defender bien, por no llegar en un buen estado a la temporada, y aquí es cuando ya empieza a haber dudas sobre su liderazgo. Y en su momento ya hice un vídeo sobre el liderazgo de Luka Doncic y dije que no me parecía mal líder, porque se puede enfadar con un compañero y echarle la bronca, porque a veces pone caritas, a veces protesta mucho, pero bueno, porque era, y sigue siendo joven, pero era todavía más joven en ese momento, porque fue hace 1 año y medio, si no me equivoco, o 2 años. Bien. Han pasado, pues eso, 1 año y medio, 2 años desde entonces, y Luka Doncic sigue siendo el mismo. Y sigue llegando a las temporadas estando pasado de peso, pero pasado de peso. Y llega un momento en el que te tienes que empezar a hacer preguntas. O sea, Luka, ¿estás madurando o simplemente estás dejando que pase el tiempo? ¿Qué futuro tienes? Obviamente la calidad la tiene y no se va a quedar fuera de la liga en 3 o 4 años ni de lejos. O sea, va a seguir siendo un jugador All-NBA, quizás candidato al MVP si van bien las cosas a nivel colectivo, pero hay que preguntarse un poco con Luka por dónde van a ir las cosas. Y el jugador que ha tenido la culpa a nivel de el trato mediático, pero que literalmente no es culpable de absolutamente nada, él simplemente llegó a una situación en la que no se podía ganar, es Kyrie Irving. Es eso, ninguna polémica gorda, aparte de un comentario sobre los aficionados, que bueno, pues puede parecer un poco mejor, un poco peor, pero no es nada del otro mundo, realmente. Simplemente se le puso un poco de atención, un poco de foco a Kyrie Irving en ese momento por ser él, porque ese comentario te lo hace Dwight Powell y nadie dice absolutamente nada, o sea, es que ni siquiera se dan cuenta de que lo ha dicho. Pero bueno, pues, Kyrie Irving no tiene la culpa de nada, se ha perdido algún partido porque ha tenido alguna pequeña lesión. ¿Qué? Luka también se ha perdido partidos y todo el mundo se pierde partidos en la NBA de hoy en día, es normal, te diría, y no se ha perdido más partidos de lo habitual, quiero decir, no es algo que digamos, es que no se podía ver venir. Es el menos culpable de todos y el que ha tenido más culpa a nivel mediático de lo que ha pasado. Y esto, pues en cuanto a las culpas, te diría que es primero Nico Harrison, segundo Luka Doncic, y ya luego, después de Christian Wood incluso, que también tiene culpas, pues ya el Kyrie Irving, que sería el último culpable. Incluso Mark Cuban te lo pondría por delante. Y ahora nos llega un verano con bastantes interrogantes, porque, bueno, habrá que ver la lotería del draft, porque obviamente
Dallas Mavericks ni mucho menos está garantizado de tener el pick entre los 10 primeros. Tendría que pegar un salto hacia adentro y eso implicaría tener un pick pues probablemente top 4 ahora mismo en la lotería. No me acuerdo muy bien cómo funciona, si se seleccionan en la lotería los 3 primeros y luego el resto ya se mueve en consecuencia si son los 4 primeros. Pero el caso es que tienen que tener suerte en la lotería para mantener su elección de draft y poder traer talento joven a precio limitado, es decir, no tener que pagar mucho dinero por ese talento porque los picks de draft además pues vienen con un salario que ya está determinado por posición y no tienes que negociar y pagar mucho dinero por un jugador que te va a aportar y eso también es interesante de cara a un equipo que tiene a Luka Doncic con un contrato máximo y confía en poder traer de vuelta a Kyrie Irving porque si no no se explica el traspaso, pero lo que pasa es que hay una incógnita alrededor de Kyrie. Y es que es agente libre, no restringido, por lo cual puede tomar la decisión que él desee. Si le ha gustado estar en Dallas y le ve futuro a la cosa y dice, mira, pues es que si traemos pues esos defensores que habríamos necesitado estos últimos meses y nos mantenemos así, pues yo como me ha gustado esto, pues venga, vamos a darle la oportunidad a esto. Vamos a tener un poquito de estabilidad, que es algo que le ha faltado mucho a su carrera en los últimos años. Pues bien, muy bien. Ahora, hay un caso en el que, y un caso que no es que no sea probable, o sea, tal, en el que Kyrie llega y dice, a ver, he llegado a este equipo, 26-21, cuartos en el oeste, en un oeste muy apretado en el que pues 2 derrotas te quedas fuera de play-in en ese momento, pero bueno, 26-21 tal, es cuando llego, nos quedamos fuera del play-in, fuera del, no de playoffs, del play-in. ¿Qué pinto aquí? ¿Qué pinto aquí? Yo quiero ganar. Dice, Los Ángeles Lakers presentan una oferta por él. Obviamente los Lakers no van a tener espacio salarial, pero se puede montar un sign and trade, por ejemplo, alrededor de D'Angelo Russell. Y no digo esto por ser de Lakers, bueno, un poco sí. Un poco sí. Pero lo que quiero decir es que pues, te digo Lakers, como te puedo decir... es que Minnesota Timberwolves no, pero como te puedo decir cualquier equipo que está en playoffs, que está en la búsqueda de, pues, de una pieza más para poder intentar competir a mayor nivel todavía. Y eso pues te lo pueden presentar así, ¿eh? Te hacemos un sign and trade y no es que este jugador, en el caso de Lakers, D'Angelo Russell, repito, digo Russell porque es el ejemplo que tengo en la cabeza, no tengo que andar buscando otro jugador, ¿eh? O sea, es uno entre cualquiera. D'Angelo Russell, dices, a Dallas Mavericks no le interesa, ¿vale? Haces un traspaso a 3 bandas. Quiero decir, en verano es el momento para hacerlos, porque todo el mundo tiene espacio, todo el mundo puede buscar cómo mover un contrato antes de que empiece la temporada para poder hacer el traspaso posible. O sea, es cuando puedes hacer pues esas obras de ingeniería que son los traspasos a 3, 4 bandas incluso, que son complicados de hacer, pero son posibles, sobre todo en ese momento. Entonces, no hay ningún problema en poder cuadrarlo y... Ojito, porque al final te quedas sin Kyrie, te quedas con un jugador de nivel inferior, ya sea D'Angelo Russell, ya sea lo que un tercer equipo te dé para que tú aceptes ese traspaso. Te puedes llevar alguna ronda de draft también, ¿por qué no? ¿No? Pero no te interesa. Tienes a Luka Doncic. No quieres rondas de draft en el futuro. Quieres la de este año porque ya te has quedado fuera de playoffs. Pero no quieres rondas de draft en 2026, 7, 8. Quieres competir por el anillo en 2026, 7 y 8. Y ahora mismo, no solo por los movimientos de esta temporada, sino los de los últimos años, lo de Kristaps Porzingis, que no se tuvo la paciencia que se tenía que tener con él, es entendible porque hubo lesiones, pero que cuando estaba en la cancha el rendimiento de los Mavs era muy, muy bueno, y se nos ha olvidado a todos, pero era muy, muy bueno. Y más movimientos, lo de no renovar a Jalen Brunson, por ejemplo, también otra mala elección, y es una acumulación de fallos de la front office, de las diferentes front offices, porque ha habido varios general managers en el tiempo que ha estado Luka Doncic en plantilla, pues mala decisión, sobre mala decisión, sobre mala decisión, sobre mala decisión, sobre mala decisión también otra vez. Pues al final se les ha quedado un equipo que está en tierra de nadie en la 5ª temporada de un jugador generacional que ya está en su 2º contrato, por lo cual también es más complicado cuadrar contratos para poder reforzar el equipo. Y ya conviene hacerse preguntas.
Luka Doncic, ¿cuánto tiempo va a quedarse en Dallas Mavericks? No es la primera vez que hago esa pregunta. Pero cada día es más complicado ver un futuro de Luka con los Mavericks. Y eso podría ser malo también para Luka. Porque cuidado con encontrarte con la realidad de la NBA, que obviamente, como dije, es un talento generacional, es un jugador increíble, pero cuidado con encontrarte que las cosas no funcionan para competir en un equipo, vas a otro equipo y no compites, porque ahí las culpas van a ser para ti. Y tiene que haber un cambio en Luka Doncic también. Que nadie se equivoque, Luka Doncic es el protegido, sobre todo en España, porque ha jugado en el Madrid y hay gente que va a jurar y perjurar por Luka Doncic, pero tiene que haber un cambio en Luka Doncic también. Tiene que haber un cambio. Así que nada, pues eso. Dallas Mavericks, un circo. Un circo absolutamente. Y con Luka Doncic como. No, no es un payaso, pero como personaje principal, digamos, la principal atracción de ese circo, pero un circo al final no gana. El circo no gana. Así que tiene que haber muchos cambios en Dallas. No me refiero a un cambio de general manager, pero tiene que haber un cambio. Tiene que apostarse, tiene que hacerse el all-in ya, pero all-in de verdad. O sea, tienen que conseguir renovar a Kyrie Irving, sí o sí. Tienen que traer ayuda defensiva, sobre todo en los puestos interiores. O sea, por favor, sí o sí. A las 3&D de verdad, no como Reggie Bullock, que ayuda, pero mejor de suplente que de titular. Sí o sí. Joder. O sea, por favor. Por favor, porque Doncic es un jugador que merecemos, y merece él también, por talento, competir. O sea, si no compite, es un fallo para la NBA. La NBA pierde mucho si no está Doncic en la postemporada. Así que tiene que darse. Nada, hasta aquí el vídeo. Nada más por mi parte. Muchas gracias si has llegado hasta aquí. Y nada, solo me queda desearte que tengas un gran final de día y que todo vaya bien. Mejor que a los Mavericks, por favor. Asegúrate de eso al menos.